Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias al libro del profeta Isaías, el capítulo 40, versículo 1 al versículo 3, pero voy a referirlo más entre el versículo 1 y 2. Y así dice la palabra del Señor: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El tema que quiero brindarles es precisamente sustraído del texto leído: consolaos, consolaos, dice el Señor. Como es del conocimiento de todos, el mensaje bíblico, el mensaje de Isaías, fue un mensaje que se dio en los primeros capítulos, un mensaje de advertencias, un mensaje de juicio, un mensaje donde mostraba a Dios como alguien que estaba profundamente dolido por la conducta de ellos. Ellos no se habían comportado dignamente no se habían comportado como Dios, por decirlo en esta forma, podía estar esperándolo. Los favores de Dios habían estado con ellos de una manera sobrenatural, extraordinaria, maravillosa, pero ellos obviaron la presencia de Dios. Entonces, a través del profeta Isaías, en el primer capítulo hasta el capítulo 39, vamos a ver a un profeta envuelto en sentimientos o emociones encontradas, ya que el mensaje que tenía que dar no era un mensaje tan agradable a los oídos. El Señor, al inicio de su llamamiento, se lo advirtió, que el pueblo iba a endurecer su corazón, que el pueblo iba a engrosar sus oídos, de tal manera que no prestarían atención a su predicación. Con todo, el profeta se mantuvo constante, de una manera maravillosa. Él cumplió exactamente con lo pedido por Dios al pueblo. Dije al inicio, en los primeros capítulos, ahí se ve a un Dios como disgustado, o un Dios extremadamente triste. Así dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Tengo un pleito contra los israelitas, y el cielo y la tierra son mis testigos. El buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer, pero a Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia. Se ha rebelado contra mí. No son palabras tan fáciles de expresar o de exponer, porque en ese momento el pueblo podía volcarse en contra del profeta. Con todo, el profeta valientemente estuvo mostrando el disgusto, mostrando cómo el cielo estaba envuelto en tristeza por la conducta y por la condición de estos. Ahora, podemos observar que en medio de ello, sabiendo Dios exactamente de cómo era el repudio o el rechazo hacia Él, escuchen lo que dice el texto bíblico. En los versículos 18, 19 y 20 del capítulo 1 de la Nueva Versión Internacional, leemos así: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Como ustedes pueden entonces darse cuenta, no deja de insistir en invitarles, en llamarles. Sí les hace la conciencia de que su pecado es extremo, de que su conducta no es
tan grata delante de Él, con todo abre sus brazos, les dice: vengan pronto, independientemente de cómo ustedes se encuentren. En mí hay suficiente gracia, en mí hay suficiente bondad, en mí hay suficiente perdón. Y como decimos en nuestro lenguaje, no me aguanto por perdonarlos, no me aguanto por mostrarles una vez más mi cariño, mi admiración, porque ustedes fueron hechos a mi medida. Yo los escogí a ustedes, los hice mi pueblo. Vengan independientemente de cómo esté su condición espiritual. Y esa invitación es la que todos nosotros en un momento la recibimos. Abrimos nuestro corazón, reconocimos que habíamos delinquido en contra de Dios, y Él amorosamente nos invitó una y otra y otra y otra vez a través del Espíritu Santo, el predicador, el medio que Él utilizó para que nos diéramos cuenta de que no todo estaba perdido. El momento que se vive en el mundo y particularmente en nuestra tierra no es un momento agradable, es un momento de tristeza, es un momento de llanto y de dolor. Sin embargo, los cristianos podemos estar seguros de que el brazo poderoso de Jehová está extendido, en el cual nos podemos apoyar y podemos decir: vamos a salir de esto, vamos a pasar con la ayuda del Señor, aunque el mundo y personas en particular hemos pedido a gritos el juicio, la disciplina de Dios, porque vamos a ser conscientes, lo hemos defraudado y hemos pecado contra Él. Pero bien, salimos de esa tragedia, por decirlo así, de ese mensaje de advertencia, de ese mensaje de castigo, de ese mensaje de disciplina, y ahora arribamos al capítulo 40. La historia cambia totalmente, el mensaje cambia totalmente, y comienza Dios a decirle al profeta: vamos a parar ya este tipo de mensaje y vamos a enviar un mensaje distinto a nuestro pueblo, y vamos a comenzar diciéndoles: consolaos, consolaos, dice vuestro Dios. ¿Y que a quién le está diciendo que reciba consolación? Se lo está diciendo a su pueblo, porque Él dice: pueblo mío, pueblo mío. ¿Saben que aunque tuvieron una actitud de infidelidad contra Él, Dios no dejó de considerarlos como sus hijos, como su pueblo? Él sabía, porque Dios en su omnipresencia conoce los tiempos, conoce lo que viene. Sabía que iban a entrar en estado de rebeldía, porque Dios no quiso que el ser humano, o su pueblo en este caso, fuera un pueblo obligado, exigido, dominado para ejercer, digamos, reverencia impuesta, sino que Dios siempre ha esperado que el corazón del hombre voluntariamente se rinda. Y eso es lo que más festeja Dios en su interior, cuando nos ve voluntariamente postrados, reconociéndolo como el Señor y confesando en este caso nuestros pecados. Aunque ellos fueron infieles, la palabra de Dios dice que Él permaneció fiel. Ahora, en el mundo existe un pueblo de Dios. Allá es exclusivamente Judá e Israel, pero hoy nos suscribimos nosotros como el nuevo pueblo de Dios. Ustedes, pueblo de Dios, desde el día que entregó su vida a Jesús. Escuchen lo que dijo el evangelista escribiendo en el Evangelio de San Juan: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios en este tiempo, y podemos abrazar esa iniciativa, ese placer santo de parte de Dios a favor de cada uno de nosotros. Posteriormente, con el tiempo, el apóstol Pedro lo expresó con claridad: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esta invitación a la consolación, Dios se lo está diciendo a su pueblo. Nosotros hoy podemos abrazar este deseo de parte de Dios, y es el que usted reciba consolación. Y aquí voy a enumerarle algunas de las razones que contiene el mensaje de consolación. En primer lugar, les dice que el tiempo de prueba estaba por terminar. No sé si usted abraza esa declaración para este tiempo. Me encantaría proféticamente decírselos: el tiempo de prueba está por terminar. Vaya usted a los capítulos anteriores del libro de Isaías y se va a dar cuenta totalmente de la crisis y de la situación adversa por la que el pueblo de Dios pasó. Desde luego habían otras gentes que estaban enquistados en ese pueblo y que también ellos tuvieron que sufrir. Pero el pueblo de Dios era en ese sentido como la razón de la disciplina, porque el padre al hijo que ama disciplina. Entonces, ahora después de todo este periodo, viene y le dice: consuélense, quiero declararles que el tiempo de prueba está por terminar. Hoy nosotros abrazaríamos esa declaración y la quisiera actualizar en el nombre del Señor. Que podamos de rodillas decir: Señor, consuélanos a nosotros hoy. Habla a nuestro corazón y dinos eso que le dijiste al pueblo de Judá. Está para terminar el sufrimiento, está por terminar este tiempo de crisis. Y así hemos orado los cristianos. Quizás en algún momento aquellos escépticos han querido como mofarse de nuestra fe y hasta han dicho: bueno, ¿y dónde quedó el Salmo 91? Que ni plaga tocará tu morada. ¿Y dónde ha quedado esa oración de que todo cuanto pidan Dios se lo va a conceder? Estimados amigos, si ustedes entraron en esos comentarios, directamente les digo: humíllense, arrepiéntanse, porque Dios quiere cambiar la historia, pero no la va a cambiar con la arrogancia y la altivez de tantos. Por la ignorancia y por no encajar en los propósitos de Dios es que estamos como estamos. Pero abracemos esta declaración de que el tiempo de la prueba está por terminar, y podemos decir en el altar de Dios: Señor, yo recibo esa palabra para mí. En segundo lugar, les dice que su pecado ha sido perdonado. No hay cosa tan extraordinaria en la vida de cualquiera saber de que en el Señor hay amplitud de perdón, que el Señor tiene autoridad, tiene potestad para perdonar pecado. Note que no está eximiéndoles de responsabilidad. Note que no está diciendo: ustedes están sufriendo solamente porque es mi deseo verlos sufrir. No. La paga del pecado conduce a estas cosas, donde el hombre se ve envuelto en padecimiento, en tristeza y en dolor. Pero esta consolación es la que Dios envía a través del profeta para decirles: sus pecados han sido perdonados. Y Jesús en un momento le dijo al paralítico, y eso para exaltar precisamente el hecho del perdón de los pecados: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús le dijo a la mujer que ungió a sus pies: tus pecados te son perdonados. Jesús le dijo a la mujer acusada de adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús le dijo al ladrón que fue puesto a su derecha: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en la carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, el Señor nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No sé si para usted esta es una hermosa noticia, de que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, de que a esta hora la consolación de la que le estoy hablando es que el Señor nos perdona, independientemente de cómo hayamos actuado en el pasado o en este mismo presente. El Señor tiene competencia y voluntad de perdonar el pecado de los que lo confesamos. Y yo les invito ahora no a aceptar acusaciones del maligno, pero sí a aceptar la voz del Espíritu, el llamado del Espíritu Santo. Si hay pecado en nosotros, que nos presentemos delante de Dios en confesión, y la consolación del perdón viene. La consolación de su gracia nos envuelve. Nuestros ojos van a tener otro panorama. Va a ser tan diferente a partir de este momento. Veremos con otros ojos el estado. Veremos con otros ojos la condición actual, porque la gracia de Dios nos envuelve. En tercer lugar, el Señor les dice que su castigo ha sido suficiente. Qué extraño, o mejor, qué maravilloso. Dice Dios, es suficiente el castigo que les envié. Se lo dijo a Judá. Ahora Isaías se lo está diciendo. ¿Sabe, pueblo? ¿Qué me manda decir Dios a ustedes? Que el castigo es suficiente, que ya no hay razón para que esto continúe. Solamente deben de abrazar el perdón que Dios les da, la gracia de Dios que quiere envolverles. Y Él dice hoy a través de mis labios que el castigo es suficiente. El Señor les dice, han recibido el doble. Como quien dice, dupliqué la disciplina contra ustedes. Ustedes llegaron al extremo en su condición espiritual, que no tuve otra salida u otra cosa que disponer que castigarlos doblemente. Por eso es que Él viene y dice, consuélense en saber que el castigo ha sido suficiente. Los días han pasado desde el 19 de diciembre del año pasado. Apareció este virus denominado COVID-19. ¿Quién podía imaginarse a esa altura? Allá en la República de China, no podían imaginarse. Bueno, eso se está estudiando, se está investigando y están ahí pues opiniones e interrogantes como ustedes gusten. Pero el punto es cómo esta o cómo este vino y llegó a nuestras tierras. Ya llevamos días y hemos tenido que padecer, y todavía hay hombres, mujeres que luchan en un hospital o luchan en su casa, envuelto en esta situación. Quiero invitarle a que ahí donde está, eleve sus brazos al cielo y diga, Señor, gracias porque me has guardado de esta pandemia. No seamos injustos. Digámosle a Dios, gracias porque me ha guardado. Y junto con la actitud de gratitud, eleve una palabra de intercesión y de súplica por los que hoy están sufriendo. Mary estaba viendo un video donde una enfermera pide que le tomen allí una foto de un texto. Era el abuelo quizá el que estaba allí, y le llevaban cartas y casi todos decían, te estamos esperando porque vamos a celebrar y vamos a comer una carne asada juntos porque vas a salir de allí. La enfermera le leyó estos textos. Lamentablemente, la carne asada no la disfrutó porque cerró sus ojos y pasó a la presencia de Dios. Y historias como estas están plasmadas. Y no solamente vayamos al Facebook como, no sé cómo expresarlo, solo como seguidor de algo o
ir viendo lo último que se está publicando. No. Hay algunas cosas que son precisamente para estremecernos, para poder decir: Dios, trae consolación ya al pueblo. Es bastante lo que has permitido para nosotros. Y lo estoy particularizando como nuestra casa, nuestro país, pero Dios ama a todas las naciones y nuestro ruego, nuestra súplica es que Dios bendiga a las naciones y que traiga este mensaje que le envió a Judá y que nos lo envía a nosotros. El castigo ha sido suficiente. Consolaos, 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 dice el Señor. Una vez más, yo creo que cada uno de nosotros queremos abrazar esa palabra haciéndola muy personal, muy propia. Dios, basta ya. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos. Recibimos tu perdón, recibimos tu gracia. Independientemente de opiniones o comentarios que otros puedan estar haciendo. Porque en río revuelto usted sabe lo que pasa. Pero hay que tener cordura y hay que ubicarnos. Pero más aquellos que valoramos eminentemente lo espiritual que se acomoda a Dios, que nosotros podamos entender que nadie va a parar esto, solamente la gracia de Dios. Pero si algo vamos nosotros a hacer para que esto suceda, es reconociéndolo a Él y reconociendo nuestra ofensa, reconociendo nuestra maldad, reconociendo que le hemos fallado. Es interesante entonces que el profeta Isaías, después de estar predicando juicio, castigo, disciplina, ahora el mensaje ha cambiado, ahora el mensaje es diferente. Ahora Dios dice: dile a mi pueblo que reciban consolación, que las cosas están siendo ya diferentes a partir de este momento. Algo extraordinario va a suceder, porque yo decido el bien, yo decido el perdón y yo decido que esto cese ahora. Y ese deseo en el tiempo de Isaías es el deseo de mi corazón para todos. De frontera a frontera, que cese ya este castigo, esta disciplina, esta pandemia, y que volvamos a vernos en una actividad común, en aquello que nos gusta hacer, como venir a la casa de Dios para adorarle. Yo sé que cada uno de nosotros estamos anticipándonos a ese momento, a ese día, cuando vamos a venir a la casa de Dios. Pero mientras tanto, allí en casa, usted debe de ser un reverente, debe de ser un temeroso, debe de ser alguien que ha de aprovechar al máximo la gracia y la misericordia de Dios para su propia vida, para los suyos y para tantos otros que están alrededor nuestro. Que la bondad de Dios venga sobre nosotros y nos dé precisamente consolación. Invoquemos al Señor para que nos muestre su gracia con los términos pronunciados a favor de Judá. Consolaos, consolaos, pueblo mío. El tiempo de prueba está por terminar. Tu pecado ha sido perdonado. El castigo ha sido suficiente. Que esto declarado por el profeta y recordado a esta hora en nuestro servicio pueda ministrar nuestras almas y pueda llevarnos a una postración y a una entrega total delante del Señor. Oremos. Dios maravilloso, te damos gracias porque en medio de la crisis nos permites encontrar palabras de consolación, palabras donde nos podemos entusiasmar y poder decir: Señor, tú estás con nosotros, tú has perdonado nuestros pecados. Invocamos el perdón por los nuestros e invocamos el perdón por todos. Toma en cuenta nuestra confesión por todos, por la nación, por los que la habitamos. Perdónanos
y haz que cese el castigo, haz que cese la pandemia, haz que a partir de este día las cosas sean diferentes, que recibamos noticias nuevas, buenas, frescas, saludables, de que las cosas están cambiando, de que la pandemia está siendo controlada, no por la sabiduría o por el conocimiento humano, sino porque a ti te place que esto ceda y sea llevado a las profundidades de la mar, y que esta tierra, nuestra tierra, y cada uno de nosotros podamos estar libres. Pero ayúdanos para que después de esto nuestras vidas sean completamente diferentes y sean gratas a tus ojos. Como tu pueblo te pedimos perdón, y pedimos perdón por los demás, en el nombre de Jesús.